El cafecito de hoy en el espacio estelar del día, tenemos el placer de compartirlo con Luis Abinader. Gracias. Directivo del PRM, ex candidato presidencial, ahora precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días y bienvenido. Buenas, gracias, Uchi. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, antes de entrar en los detalles del plan que tú has presentado contra la corrupción, quiero preguntarte por la salud de tu papá, el don Rafael Abinader. Bueno, desesperado por retornar al país. Tú sabes que él tuvo una operación en Boston por una caída que había tenido una semana antes en la República Dominicana, pero la operación fue exitosa, aunque después tuvo, sí, una situación de salud que un poco delicada, pero ya él se ha recuperado de esa salud delicada, de esa situación delicada, y está desesperado por venir, desesperado. Ya le han dado de alta, tiene ya... Ah, está de alta. Sí, está de alta, está en un apartamento allá en Boston de manera temporal, pero en cualquier momento ya retorna al país. Bueno, qué bueno, porque concomitantemente con tu presentación de ese plan, tiraron unas bolas, se lo llevaron a destiempo. Bueno, él está muy bien y con mucho deseo de volver al país. Qué bueno saber eso. Muy bien, Gracias. bueno, pues Gracias, Mayli. vamos primero a pedirte que esboces las líneas fundamentales de ese plan que tú estás presentando. ¿Y qué es? O sea, como dirigente político, ¿cómo llega Luis Abinader a concebir este plan? Sí, mira, Amelia y Uchi, yo creo que ya nosotros, los dirigentes políticos y los líderes del país, tenemos que pasar de la denuncia a las propuestas. Todos sabemos el nivel de corrupción ya que existe, ha existido y lo que ha pasado en la República Dominicana. Aquí yo en lo que ellos han denominado rescate la institucionalidad, porque para combatir la corrupción y la impunidad hay que fortalecer la institucionalidad. Yo presento el diagnóstico, o sea, la situación grave que hay en la República Dominicana de corrupción, de hipercorrupción, como una vez dijo un candidato en los años 90, que después fue presidente, y también, sí, lo dijo en esa época, pero ahora es que realmente existe hipercorrupción. Y entonces también desarrollamos una serie de propuestas, muchas de esas propuestas innovadoras que no se habían presentado en la lucha contra la corrupción, porque hay otras propuestas como las que están aquí, que es la de un Ministerio Público Independiente, de un procurador independiente, que es una propuesta que nosotros tuvimos en las elecciones pasadas, y que es una de las, yo te diría, de las columnas de esta propuesta, porque es que el Procurador General de la República no puede seguir dependiendo, señores, del presidente. Eso no puede seguir dependiendo del presidente. Y eso es una propuesta fundamental. Y yo llamo a un pacto, porque yo estoy llamando a un pacto de todos los sectores del país contra la corrupción y la impunidad, porque en ese caso del procurador, así como en otras recomendaciones que nosotros hacemos aquí de propuestas legislativas, también necesita de una reforma constitucional, como tú lo sabes, Amelia. Entonces, en ese caso, y en términos generales, yo creo que nosotros tenemos que llevar, Uchi, a un gran acuerdo, que este país se decida de que no puede continuar, porque es que no podemos seguir con estos niveles de corrupción y de impunidad, que es el círculo vicioso, como yo presento, de la corrupción. Donde hay impunidad, claro, entonces hay corrupción, y es el círculo vicioso de la corrupción. Al final de la propuesta nosotros presentamos lo que debía de ser el círculo virtuoso de la sociedad en esa parte. Y una también de las propuestas que hacemos, entre otras, que son... por ejemplo, nosotros proponemos... Vamos, los ejes fundamentales de la propuesta. Sí, de los ejes fundamentales, nosotros proponemos dentro del control social ciudadano que prevé la nueva Constitución del 2010, pero que en realidad no se ha aplicado, ni hay ninguna leyes propuestas, como le llaman leyes adjetivas, que todas las leyes son adjetivas de la Constitución. Nosotros proponemos por ley que
por iniciativa popular, tú puedas auditar con una firma de auditores reconocida, tú puedas auditar cualquier institución del Estado. O sea, vamos a decir que la asociación, como puse ejemplo, Aproleche, por decir, quiere auditar a Conaleche, que es la institución pública, los fondos que se registran. Entonces Aproleche contrata una firma de auditores reconocida y puede auditar cualquier institución. O sea, pongo el ejemplo de Aproleche, pero que se podría auditar cualquier institución pública o cualquier obra del Estado. ¿No sería más fácil, me pregunto yo, digo, esa es una de las propuestas que son nuevas aquí, Exacto, de las que nosotros estamos presentando. Pero me pregunto, ¿no sería más fácil que estando ya concebido por ley la existencia de una institución como la Cámara de Cuentas, tener una Cámara de Cuentas fortalecida que realmente audite como se necesita al Estado Dominicano? Es decir, pensar en que cualquier ciudadano en cualquier momento utilice firmas privadas para auditar a cada una de las instituciones del Estado, es más viable que fortalecer la Cámara de Cuentas para que las auditorías de la Cámara de Cuentas realmente Amelia, sean confiables. Los niveles de corrupción que han llegado al país. O sea, yo quiero que la gente, además de lo que conocemos, además de la percepción, yo quiero presentar aquí algunos gráficos de los niveles ya de estadística, no de la posición, no de lo que nosotros hemos dicho y lo que han dicho ustedes, la prensa. Se necesitan medidas especiales. Aquí también preveemos fortalecer la Cámara de Cuentas. A la Cámara de Cuentas se le está otorgando la mitad del presupuesto que dice la ley. Según la ley, tiene que otorgarse un 0.30 de los ingresos tributarios y apenas se le está otorgando, como vamos a ver aquí, un 0.15. Igual al Poder Judicial. Al Poder Judicial se le está otorgando un 0. Aquí tenemos, y que es la forma como opera la impunidad, se le está, miren, que esta es la ejecución presupuestaria. Aquí queremos fortalecer la Cámara de Cuentas, pero además de eso queremos también dentro del control social ciudadano que exista el poder. Mírenlo aquí, señor, esto es la parte del presupuesto. En el 2006 se le otorgaba al Poder Judicial 2.1% de los ingresos corrientes, que es lo que prevé la ley. En el 2016 un 1.4, cuando la ley prevé un 2.66. Es bueno que ustedes sepan que a República Dominicana Digital se le está dando prácticamente, otorgando en el presupuesto de 2018, la misma suma que se le está dando al Poder Judicial de cerca de 7.000 millones de pesos. Yo estoy de acuerdo con República Dominicana Digital. Lo que yo no estoy de acuerdo es que el Poder Judicial, uno de los el principal sostén de la institucionalidad del país, no se le den los ingresos que dice la ley y que además lo necesita, porque aquí a veces hay muchas leyes que yo creo que para mí, por ejemplo, lo que se le otorga al Congreso es más de lo que necesita según la ley. Pero en el Eso es evidente. Sí, pero en el Poder Judicial no, en el Poder Judicial quizás es menos de lo que necesita. Es lo mismo la Procuraduría General de la República, se le está otorgando un 1% de los ingresos corrientes cuando la ley dice un 1.435. Y lo que te decía, un 0.15 a la Cámara de Cuentas cuando la ley prevé un 0.30. Ustedes vieron una noticia del presidente de la Cámara de Cuentas en los últimos días que decía que no tenía dinero para auditar. Para auditar las obras de Odebrecht. Es para esa que no hay dinero. Sí, para esa no hay dinero. Sí hay dinero para auditar los ayuntamientos. Ahora, del PRD. pero me extraña una cosa de tu planteamiento con la Cámara de Cuentas. Sí, pero para terminar esto, Uchi, es bueno estos datos miren cómo de la justicia. Ante esos incumplimientos en términos presupuestarios, se han generado situaciones irracionales, como que en la provincia de Santo Domingo duplica, como sabemos, la cantidad de habitantes del Distrito Nacional. Sí. Y por ende también los niveles de criminalidad. Sin embargo, tiene la mitad de los tribunales del distrito. No, y tribunales que funcionan en furgones. En furgones. Sí, entonces, y hay más de 100 tribunales aprobados por ley que evidentemente se necesitan. O sea, creados en ley. Creados, que no han sido puestos en funcionamiento por la falta de asignación presupuestaria. O sea, estamos ante de que no nos importa, de que no le estamos dando prioridad al tema de la justicia, y nosotros, como hablamos de la institucionalidad en términos generales,
eso queremos llamar la atención y hacer esta propuesta como lo hemos estado haciendo. Del plan que tú presentaste, conozco lo que salió en la prensa. Sí. Y dice que tú planteas que los auditores de la Cámara de Cuentas sean inamovibles e independientes del poder político. Y se cae de la mata una pregunta, los auditores, hoy los miembros de la Cámara de Cuentas, que la mayoría son cuadros políticos. Pero mira, nosotros, hay un procedimiento, que creo que incluso el procedimiento es correcto, pero debido al control casi total en el Congreso del PLD, en esta situación, los miembros de la Cámara de Cuentas, según las ternas que ellos presentaron, lo han nombrado dirigentes parcializados, políticos, eso es claro. Sí. Y los actuales miembros son políticos. Sí. Y que digan que no, que le digo de dónde son políticos y qué hicieron en las elecciones pasadas, a los que están actualmente. Entonces, eso no puede ser, pueden ser gente seria, pueden ser gente no seria, pero ya no son independientes, lo cual es muy grave en ese sentido. Además de que, si bien se cumplió el procedimiento de ley Uchi para elegirlo, no se cumplió con el perfil que tenían que tener para elegirlo. O sea, se cumplió con el procedimiento, según que era en el Congreso, varias ternas, pero no se cumplió con el perfil que debían de tener las cámaras de cuentas, que para mí, señores, elegir al presidente de las cámaras de cuentas tiene que ser una de las personas más independientes, honestas, capacitadas. O sea, es una de las posiciones más importantes del país, que es el control externo, supuestamente. Miren, dentro de las propuestas que tenemos aquí también, va más allá de lo que hemos presentado. Es que aquí tenemos que empezar a dar cursos de valor y de ética y valores y ética, le llamamos así a esa materia, desde la primaria. Es que desde los 3 años tenemos que decirle a nuestros niños y niñas: señores, la corrupción es perjudicial para ustedes. Es que la corrupción le quita los recursos, los pocos recursos que tiene el gobierno para salud, para educación, para el combate a la criminalidad. Eso tenemos que llevárselo, ponérselo en la mente de cada dominicano y dominicana, porque por más control que nosotros podamos tener, la situación aquí es grave. Miren, entre de las muchas estadísticas que ustedes han visto, aquí hay una que realmente es sumamente preocupante, que es la del Banco Mundial. El Banco Mundial plantea que nosotros hemos pasado del 54.6% en el índice de control de la corrupción al 22.1%. O sea, el control de la corrupción ha disminuido Eso un significa, 30%. Amelia, significa que de 210 países y territorios, 163 han sido más eficientes en el control de la corrupción. Pero miren aquí la gráfica. Eso es del año 1996. Vamos esto no lo dice a esa cámara. Sí, esto no lo dice Uchi, el PRM, esto no lo dice el bloque opositor, lo está diciendo el Banco Mundial. De 54.6 hemos pasado al 22.1. ¿Ese es el índice? El índice de control de la corrupción del Banco Mundial. Vamos a frizar. ¿Podemos frizar esta imagen, Luis, por favor? Luis, nuestro camarógrafo. Luis Telesistema. Sí, para que se pueda ver la manera en la que desciende la línea. Esto está en los websites, en el Facebook nuestro también, en la presentación, y se lo vamos a enviar para que ustedes lo puedan ver. Ahora está con ¿Qué son las líneas azules, azul y roja? Sí, bueno, la roja es parte de los indicadores del Banco Mundial, pero lo importante es esta línea azul, que es el índice de control de la corrupción del Banco Mundial. En el 1996 a nosotros nos situaba en un 54.6. Mientras más alto es el índice, pues más control hay. Mientras menos hay menos control. Y ahora, en el año 2015, que fue el último que está disponible, pues es de 22.1. Pues no controlamos nada. Si el 80%... eso lo sabemos tú y yo, pero esto está ya en términos. Pero asimismo, en el índice de percepción de la corrupción, que es del Foro Económico Mundial, es el mismo. Y lo más dramático es que en ese Foro Económico Mundial, el deterioro es tal que nos sitúa en el lugar, la independencia del Poder Judicial, y ya eso ustedes lo han dicho, en el 130 de 137 países. Y en el índice de percepción de la corrupción estamos en un 20% por debajo
no de Noruega, no de Dinamarca, de América Latina. Sí, sí. De América Latina, o sea, de países similares a los nuestros. Entonces, por eso es que yo creo que tenemos que irnos, Amelia, además de fortalecer la Contraloría. Nosotros ponemos aquí que la Contraloría General de la República, que es el órgano interno del Poder Ejecutivo, tiene que hacer por ley auditorías cada 6 meses. Y cuando estábamos discutiendo esto entre los diferentes especialistas, tanto en el área de especialistas en administración pública, auditoría, abogados, porque aquí convergen muchas materias, me decían, Luis, pero que eso puede tomar mucho tiempo. Y yo, mira, lo que hay más hay gente en la administración pública. Y se viven graduando muchísimos Sí, abogados. mucho más gente en la administración pública. Que tengan gente ahí disponible para hacer auditorías es sumamente importante. Porque además, oigan, un funcionario público que sabe que a la Contraloría lo va a auditar en 6 meses, que la Cámara de Cuentas, como ponemos aquí, Sí. tiene la obligatoriedad de auditarlo en 1 año. Lo más importante de esas auditorías, Uchi, es el temor que genera de que sabe que está vigilado. Sí, sí, no hay dudas. Pero aquí El que sabe que lo están viendo, la Cámara de Cuentas por eso hace le ponen, auditoría a los 4 años. por eso le ponen cámaras Imagínate, grabando claro. a los cajeros Nosotros ponemos aquí y también, se lo hacen saber que están vigilados con cámaras. también lo que se llama en Estados Unidos en la lucha contra la corrupción, que está casi en gran parte del mundo, el whistleblower, que es la denuncia discreta también, que es sumamente efectiva, asegurar una denuncia discreta de cualquier funcionario que vea algo que está que no es correcto, Diga, lo reservándose denuncia, la se fuente. investiga y entonces se procede. Eso Bueno, es sumamente efectivo. Conociendo un poco este diagnóstico, tenemos- vamos a hacer... Tenemos que hacer una pausa. Eso es lo que iba a decir. Ok. Yo creía que iba a hacer una Conociendo pregunta. el diagnóstico y algunos elementos de esta propuesta, hacemos la pausa. Cuando regresemos, entonces, veremos cómo se puede utilizar este levantamiento de información y estas acciones que ustedes han previsto. Cómo pretenden socializarlo e impulsarlo este plan. Regresamos en breve. Continuamos conversando con Luis Abinader sobre el plan que ha presentado para la transparencia, para combatir la corrupción. Como tú dejaste una pregunta en el aire, formúlala y después yo voy a hacer otra. No, quisiera, como ya estamos prácticamente en la parte final, propuestas concretas que busca impulsar este plan, además de lo de independencia del procurador y la auditoría. Sí, mira, Y la Cámara de Cuentas. Básicamente también lo que tiene en una primera afirmación y propuesta nuestra es la primacía de la ley. Actualmente hay muchísimas leyes que no se cumplen, o sea, hay llevar al gobierno a su propia legalidad, que cumplan también las leyes, regulaciones que hay actualmente, que no se cumplan, que con ellas se limitaría muchísimo los niveles de corrupción. Nosotros estamos agregando otras medidas que en otros países serían hasta revolucionarias, como la que yo planteé de auditoría popular, pero es que eso ya lo requiere la situación de corrupción en el país. Entonces hay primero que cumplir con su propia ley. El Estado. La asignación de los recursos, como yo planteé, tú no puedes, con esos recursos estás limitando la acción de los organismos de control, especialmente la Cámara de Cuentas. Y en la parte de la Contraloría también está recibiendo los menores ingresos que lo que realmente nosotros necesitaríamos. Como tercero, tenemos una serie de propuestas en la parte del Poder Judicial. Amelia, tenemos que, en la parte de los cambios constitucionales, y por eso hablamos de ese acuerdo, reducir los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, básicamente eliminando el procurador. Tú no puedes tener el procurador en el Consejo Nacional de la Magistratura porque es un doble voto del presidente de la República. Y esa fue una contrarreforma en términos de la independencia del Poder Que salió Judicial, de las corbatas azules. Que salió de las corbatas azules en el 2010. Además, el procurador no puede elegir a los mismos jueces con que se va a enfrentar después él como Ministerio Exactamente. Público. O sea, tiene una contradicción en ese sentido. Eso es. Concurso de oposición a los jueces. Prohibir para que te capaces también, porque ese es otro tema. O sea, que hagan exámenes. Hemos visto jueces, señores, que, por Dios, prohibir a una persona que sea un juez de alta corte, que haya tenido militancia política. No, ningún juez debería ser, así que eso está mal. Sí, bueno, Nadie. términos generales. Oye, ni justicia electoral, ni justicia penal, ni Cámara de Cuentas, ni nada de eso. La independencia del INASIF y de prisiones.
debe haber el INACIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y la Dirección de Prisiones tienen que ser independientes de la Procuraduría, por muchísimas razones, que además es una petición también de muchos abogados para que exista una justicia más independiente. En términos del control interno, nosotros planteamos que la Contraloría tiene que auditar semestralmente a todas las instituciones públicas. Eso también te crea una situación de cierto temor de que la gente, de que la supervisión está arriba de ti, y eso es el 50% de la prevención de la corrupción. Y esas unidades de auditoría que desde hace varios años, muchas de ellas están infuncionales, están en los ministerios, hay unidades de auditoría en los ministerios que manejan mayor presupuesto. Pero esas unidades de auditoría, Uchi y Amelia, la dejan ahí por 4 años, y nosotros conocemos casos de gente que está en esa unidad de auditoría y la esposa del jefe de la auditoría es viceministra de esa misma institución. Entonces se van desarrollando lazos, y por eso nosotros decimos que esas unidades de auditoría tienen que ser rotativas. Estamos entrando ya en los detalles, pero hemos estudiado, nosotros tenemos más de un año estudiando hacer esta propuesta y haciendo las investigaciones del lugar. Nosotros proponemos también la transparencia en las entidades gubernamentales, publicando los soportes de autorización de cada pago, que tengan los soportes de autorización y el cheque. Eso no es complicado, en los bancos se plantea lo del cheque. Doña Milagros lo hacía, sin que fuese ley cuando fue ministra de Educación. Entonces nosotros ya la tecnología te da la posibilidad de que tenga cada institución que publicar cada cheque y con el soporte de cada cheque. Eso también es parte de lo que él supone, ¿no?, de la transparencia. Modificar la ley de contrataciones, de ley de compra y contrataciones públicas para incluir sanciones penales también a los miembros de esas comisiones. Nosotros también, precios de adquisición de bienes y servicios. Señores, yo en el sector privado, que hemos desarrollado muchos proyectos, yo sé cuánto es el metro cuadrado de primera, de segunda y de tercera. Entonces, para las obras públicas, y recordamos el caso de Odebrecht, que nuestro país fue el país de mayor nivel de corrupción en base a la economía, nosotros tenemos que establecer precios de adquisiciones de bienes y de servicios, y también en la parte de la construcción, específicamente de Odebrecht, que no puedan variar un 5, un 10%. Si el metro cuadrado de primera te cuesta 20,000 pesos, por decir un número, no puede ser que venga una compañía y le cueste 50,000 pesos. Por eso es sumamente obvio. Y claro, si se está comprando un café o se está comprando cualquier producto, ahí está el precio de mercado. Entonces no me puede venir con que el precio es 50% más. O sea, son detalles así que son... Luis, el tema es tan interesante que se nos ha ido el tiempo. Sí, se nos ha ido el tiempo. Pero no quiero terminar. A mí me tomó una hora la exposición. Bueno, figúrate tú. Ahora, yo quiero plantearte lo siguiente. En las encuestas dicen muchas cosas. Una es que el 98% de los dominicanos entienden que hay corrupción. En diferentes grados, el 98%, incluyendo los que simpatizan con el partido de gobierno. Correcto. Pero también indican que están bajando todos los partidos, no solo el partido de gobierno. Por primera vez hay más personas que se definen como independientes que los que dicen seguir a un partido. Más del 58% dice que son independientes. Entonces, eso quiere decir que el descrédito del partido de gobierno no ha sido aprovechado por los partidos de oposición. Y cuando uno ve, por ejemplo, postulaciones, el PRD postuló a Erickson de los Santos, el PLD a Arsenio Quevedo y el PRM a Blas Peralta. No se sienten cambios. Por primera vez vimos a 2 diputados del PRM haciendo un buen trabajo con la discusión del presupuesto, pero la mayoría de los diputados del PRM no asistió a la discusión del presupuesto. Cambios en esa estrategia, ¿ustedes han pensado en eso? Sí, mira, nosotros tenemos y necesariamente tenemos que diferenciarnos y presentar una propuesta diferente. Y lo hemos hecho, pero no en la medida quizás que lo requiere y lo necesitan las circunstancias. En el caso de los diputados, lo que se hizo, el bloque de oposición, quiero corregirte, en ese caso, Uchi, fue decir, como no teníamos los votos para modificarlo, y habíamos hecho, algún diputado nuestro había hecho propuestas para modificarlo y los votos habían sido insuficientes, sencillamente se decidieron, el bloque de oposición, no el PRM, decidió retirarse. No, pero antes de eso, la mayoría no estaba presente. Bueno,
pero el bloque de oposición decidió retirarse. Incluso una propuesta del bloque de oposición al PRM que el PRM aceptó. Pero yo creo que sí, que nosotros tenemos que plantear una diferenciación. Y esto apunta en este sentido. Cuando nosotros proponemos un Ministerio Público Independiente, Uchi, es que ese ministerio, ese Procurador General de la República sea independiente y que en un gobierno nuestro también, que someta a la justicia a todo el que tenga los méritos y que cometa actos de corrupción, siendo de ese gobierno. O sea, estas son las propuestas que yo creo que espera la sociedad dominicana y que nosotros estamos comprometidos. Personalmente, Uchi, mira, yo no haría este esfuerzo, este gran esfuerzo que yo hago, que para mí es un sacrificio, para mí, para mi familia, de tiempo, de tranquilidad, económico. Si yo no vamos a hacer estas diferencias, porque si no, oye, sería lo mismo, repetir lo mismo que se ha hecho durante muchos años sin ningún cambio significativo para el país. Y nosotros estamos comprometidos con ese cambio. La idea es que esto sea a través de un pacto. Tiene que ser un pacto, que empecemos como un pacto integral entre todos los sectores y en todas las áreas para... Señores, no podemos ser este país que estamos presentando, que es el país la meca de la corrupción. Bueno. Y eso tiene que cambiar. Este país no se va a desarrollar nunca. Con estos niveles de corrupción, nunca se va a desarrollar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Luis Abinader por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana a las 6 tenemos otra cita con ustedes. Los esperamos.